Hola, queridos conspiradores en casa. Hola. Bueno, hemos hablado en este programa que junto con ustedes de muchos temas, pero creo que el de hoy es de alguna manera singular, en el que nos lleva una gran delantera Alejandro Rosas. Hoy queremos hablar junto con ustedes sobre los momentos ridículos en la historia de México. Y como tal, bueno, hablemos, porque a mí se me ocurre uno bueno, hay muchos muy ridículos, pero digo, uno que se me viene a la mente, a reserva de que luego lo veamos juntos, es cuando Antonio de Santana desentierra su pierna y la vuelve a enterrar entre un homenaje inmenso con todos los honores inherentes a un jefe de Estado. Pero bueno, este es solo uno, imagínense lo que es desenterrar y volver a enterrar su pierna. Es que uno no puede dejar de pensar que la política está muy ligada a las artes circenses, porque por ahí decían ya desde Roma al pueblo pan y circo, pero ¿será cierto? No solo es cierto, la política es una caja de Pandora donde cabe el ridículo por resultar extraño, grotesco, extravagante. Declaraciones varias en nuestra historia mueven, si no fuera la carcajada, moverían a las lágrimas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver mucho, es más ridículo conforme los visos de autoritarismo son mayores. Cuando hay límites y se puede acotar, creo que disminuye. Cuando no, se pueden ir por la libre. Y lo vamos a ver aquí en el Refugio de los Conspiradores. Bueno, pues nada, será un placer. Bueno, pues ya estamos. Entonces, abrazos y salud, queridos. Nada más no hagas el ridículo, Benito. Salud. No, te ruego que no lo hagas tú, que eres experto. Bueno, les decía, queridos conspiradores, sí, para mí, cuando pensé, y creo que Benito fue el que propuso el título, si no me equivoco, el de Momentos ridículos en la historia de México, me encantó el tema, y creo que, bueno, imaginen ustedes lo que es. Antonio López Santana había perdido una pierna en la Guerra de los Pasteles. Para la desgracia de México, en el puerto de Veracruz, el artillero francés que disparó y bueno, lamentablemente no apuntó bien, apuntó un poco más abajo su cañón y cayó, el obús cayó en su pierna y bueno, pues no mató al seductor de la patria, nada más perdió su pierna y bueno, pero tiempo después, bueno, me quejo de este artillero francés porque me hubiera encantado que hubiera subido un poquito más el cañón y le hubiera dado en la cabeza a Santana, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Pero el hecho real... ¿Perdón? Lo ridículo es que iba en retirada, ni siquiera es que la haya perdido en el fragor de la batalla un día antes, pero perdón la interrupción, es que todo en esta historia es ridículo. Sí, sí, exactamente. El hecho real es que, bueno, pierde la pierna y después, bueno, la entierra y cuando llega a ser presidente de la República invita al cuerpo diplomático acreditado en México y va a desenterrar su pierna y vuelve a enterrarla dentro de le tocan todos los himnos, las músicas, todos los honores propios a un jefe de Estado para volver a inhumar la pierna. Es algo verdaderamente grotesco y ridículo, pero bueno, así fue. Pero incluso es ridícula la guerra de los pasteles, o sea, por lo menos la excusa, ¿no? Claro. La guerra de los pasteles entre 1838 y 39, una de las excusas para la primera intervención francesa es que un pastelero llamado Remontet, francés de Tacubaya, unos oficiales santanistas le habían comido pasteles y no los habían pagado, y entonces por eso nos invadieron. O sea, perdón, es ridículo todo desde el principio. Claro, oye Benito, y destruido el local, entonces le debían 600,000 pesos por lo que consumieron, por los desmanes, y porque además después 200,000 pesos más por la flota que tuvo que venir de Francia para venir a cobrar. Entonces, la ridiculez, a lo más grande que México lo tuvo que pagar por intercesión de Inglaterra
ante Pero una... ojo, porque efectivamente el argumento es súper ridículo, el del pastelero, pero a eso se agregaron otras 200 reclamaciones de ciudadanos franceses que habían sufrido con la serie de levantamientos armados de los últimos tiempos. No nada más fue el asunto del pastelero, pero efectivamente el pastelero es el que detona todo. Y yo agregaría otra de Santana súper ridícula, que además él lo cuenta en sus memorias, cuando se queda dormido después de una larga jornada de andar, después de ganar en el Álamo, que van a San Jacinto a enfrentar, digamos, el golpe final a los tejanos en la guerra de Texas, de la guerra de independencia de Texas de 1836, pues llegan a San Jacinto a 800 metros del enemigo, y el propio Santana dice en sus memorias que pues estaba muy cansado y que decidió dormir una siesta frente al enemigo, y pues cuando despierta se da cuenta que habían perdido ya Texas. Por ahí dice Fuentes Mares que por eso se dice que Texas se perdió en un abrir y cerrar de ojos. En una jetita. Oye, pero todo en este señor Santana es de una ocurrencia increíble, porque además de desenterrar la pierna y después decir que la quiero enterrar en el panteón más nice de la ciudad, pongámoslo en esos términos, que era Santa Paula, hace un discurso, un señor que tengo aquí el nombre, que es Sierra y Rosso, lo compara con el mismísimo Leónidas en la batalla de las Termópilas, así o más heroico, y le avientan flores, y el otro estaba verdaderamente hinchado de orgullo porque le estaban haciendo esa ceremonia a su pie, que 2 años después fue desenterrado y arrastrado por toda la ciudad cuando ya no queríamos a Santana. Así fue, así fue. Pero yo quisiera volver al tema de Alex, en el sentido de que sí, efectivamente fue en el río San Joaquín, San Jacinto, cuando yo lo cuento en mi novela de México Mutilado, quiere cruzar el río San Jacinto para ir a atacar a las tropas de Sam Houston, y quien le ayuda a cruzar el río es una mujer hermosísima que se llamaba Emily Morgan. Y Emily Morgan lo ayuda a cruzar el río, y después ella misma pues se las arregla para decirle a Santana que quiere pernoctar con él. Y pernoctan. Para entonces ya en el Álamo había conseguido Santana un pianista ciego que lo acompañaba durante todo el viaje para que pudiera pues pasar la noche encantado sin que el pianista pudiera ver nada. Y así es como en la mañana Sam Houston sabe de esta situación. ¿Por qué? Porque el hermano de Emily Morgan le avisa que va a pasar y que va a entretener con todos sus atributos femeninos a Santana. Y entonces por eso es que se queda dormido, y en la siesta es cuando ataca a Sam Houston y se lo llevan por primera vez a un presidente de la República encadenado a los Estados Unidos. Esa es tu versión libre novelada. Sí, claro, güey. ¿Qué esperabas? Menos mal que no le puso que el pianista ciego era el vigía. Ya nada más faltaba eso. Oye, pero todavía más ridículo, hace 3, 4 años, en una subasta, la prótesis de Santana alcanzó un monto inimaginable. ¿En dónde creen? En Estados Unidos. La pierna de Santana, la prótesis está en Estados Unidos. Pero esa debió haber sido una de tantas, porque hay una que la tiene autentificada el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Sí. Y ahí de hecho se puede ver. Yo tengo otra del siglo XX que es increíblemente absurda, bizarra y ridícula, que es cuando en 1942-43 se devela la estatua de la famosa Diana Cazadora. Y entonces crea tal, reacción, sobre todo en la clase conservadora y las familias conservadoras, porque ¿cómo era posible que pusieran a una mujer desnuda en una estatua? Que, uno de los días después de la develación apareció con brasier y con calzón de tela. Pero fue tal la presión de la esposa del presidente Manuel Ávila Camacho que el gobierno mandó cincelarle un taparrabos. Y entonces la Diana Cazadora tuvo taparrabos más o menos hasta 1900, del 42-43 al 67, cuando Alfonso Corona del Rosal ya ordenan quitar el taparrabos, pero se daña la estatua, y entonces Corona del Rosal la compra para Ixmiquilpan, la original está allá, y vuelven a fundir una nueva Diana Cazadora como la original, nada más que ya sin taparrabos ni nada.
Es que los ridículos y la hipocresía de la clase política mexicana del siglo XX da para muchísimos libros, porque además todo era la Secretaría de Gobernación, las películas, no podía haber mujeres divorciadas, no podía haber hijos abandonados. Al final tenía que tener la película una trama donde se reivindicaba todo esto que tanto daño nos ha hecho hoy por hoy a los derechos de las mujeres. Déjenme soltar una perla ya no negra, ya no sé de qué color es, o sea, las frases ridículas de nuestra historia, particularmente del siglo XX. Hay una maravillosa de Sócrates Rizo, ¿se acuerdan? Exgobernador de Nuevo León, que hablaba de las obras que estaban haciendo en un municipio conurbado de Monterrey, que dijo, estamos trabajando las 24 horas del día y partes de la noche. Bueno, viste, bueno, en fin, ese es otro asunto, pero sí me acuerdo muy bien, Benito, sí, claro que sí. Oigan, nuestros amigos nos escribe Adrián Chavarría y habla justamente de la firma de Santana y dice que debe compararse con el brazo de Obregón, al cual incluso se le hicieron un monumento en la Bombilla en San Ángel. También es un caso ridículo, ¿no? Y Alejandro, tú sabes mucho de esto, Alejandro, de nuestras reliquias laicas, ¿no? Que son ridículas. Es que es ridículo porque el monumento no lo crean para poner la mano. Lo construyeron en el lugar donde lo asesinan y les pareció buena idea poner la mano de Obregón ahí hasta 1989 en que fue incinerada. Pero tú puedes seguir toda la cadena de reliquias. Si hay por ejemplo, está el corazón de Anastasio Bustamante y se puede ver totalmente deshidratado junto a los restos de Iturbide en la catedral. O el corazón de Melchor Ocampo, y nuestros amigos de Morelia no nos dejarán mentir, se puede ir a visitar a la Universidad Nicolaita, me parece que en la biblioteca, ahí está el corazón de Melchor Ocampo, porque él pidió que lo donaran a la universidad, pero yo no sé si él se imaginó que estaría expuesto por los siglos de los siglos, o los restos de Fray Servando que terminaron siendo vendidos por el gobierno de la Ciudad de México en 1861 a un circo italiano que pasaba por ahí. Oye, y también el corazón de José de León Toral, Alex, ese fue otro que se lo sacaron, ya que lo habían fusilado, le sacan el corazón. Y bueno, lo mismo, se guarda como no tengo ahorita claro el lugar donde se encuentra el corazón de Toral, pero desde luego le hicieron exactamente la misma faena, ¿no? Pero bueno, las son absolutamente entrañables. La cabeza de Pancho Villa hoy por hoy no se sabe en dónde está. Sí, pero el corazón de Toral está en la iglesia que está entre Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. No, ahí está todo lo del Padre Pro, ¿no? Ah, perdón, es el Padre Pro, tienen razón. Espera, vamos a ir a un anuncio, pero dejen una otra perla. Sí es mi voz, pero no soy yo, dijo Mario Marín con las grabaciones con las que el Gober Precioso mientras hablaba con Kamel Nasif. Es una joya, sí soy yo, sí es mi voz, pero no soy yo. Impresentables, Benito. Bueno, salud. Salud, chicos. Salud. Conspiradores queridos, seguimos aquí en estos ridículos que ha tenido la historia, pero ¿qué opinan ustedes de este personaje que estuvo durante muchísimos años como el candidato perpetuo, don Nicolás Zúñiga y Miranda? Yo lo llamo ridiculez porque de por sí era trágico que se estuviera religiendo una y otra vez Porfirio Díaz, tener un personaje que además al final de sus días estaba enfermo de sus facultades mentales. Sí fue un espiritista, sí era un hombre elegantísimo, pero no nada más se le ponía una y otra vez a partir de 1896 como el eterno candidato, sino que propuso muy solemnemente que al ejército mexicano se le dieran clases de jiu-jitsu o que se invocara de manera pública en las sesiones espiritistas en la Cámara de Diputados y demás a Aristóteles, que era muy importante para el gobierno mexicano. Mismo es un personaje que lo deja el porfirismo caer en ese ridículo porque le venía bien, le venía como para darle a tole al pueblo de que había elecciones. Se me hace un tipo ridículo. Pero es ridículo por eso, porque ¿tú crees que los candidatos que se presentan varias veces en una elección presidencial son ridículos? No, me parece ridículo. Excepto si es tan ridículo que tenemos una elección donde solo hay un candidato. Bueno. Esa es una perla
maravillosa de nuestra historia, ¿no? Una elección presidencial con lo que costó y solamente había un candidato. Creo que fue el caso de López Portillo creo que Así es, claro. candidato único y tenía miedo de perder, imagínate. Por supuesto. Yo tengo varias perlitas del Congreso. El Congreso, por ejemplo, cuando no lo hicieron porque la presión social fue fuerte, pero en el 2002 querían llamar después del Mundial a comparecer a Javier Aguirre para que explicara por qué México había perdido en cuartos en octavos frente a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que perdimos 2-0 y entonces era inexplicable? Pues alguien sugirió que llamaran a comparecer en el Congreso a Javier Aguirre, que era el director técnico. Y la otra, ese gran debate de octubre del 93, donde muchos diputados priistas querían impedirle la entrada a Madonna a México, porque venía a envenenar a la juventud y a la niñez mexicana con su concierto, el primero que iba a dar en México, y que era pues, el The Girly Show, así se llamaba la gira, y que no tenía realmente nada de extraordinario, pero se creó digamos, paranoia acerca de que Madonna venía a envenenarnos, que está en el diario de los debates en octubre del 93, toda la discusión de no permitirle la entrada a Madonna. Afortunadamente se la permitieron al final. Seguramente eran los mismos que le pusieron el calzón balón a la Diana. Estaban La Liga de la Decencia y de la Imbecilidad. Lalo Núñez, saludos a Lalo Núñez. A Mimi Hernández, que dice, soy de las Islas Canarias, vivo en Guadalajara y cada domingo veo vuestro programa, que me parece súper interesante. Con él voy aprendiendo mucho de la historia de México. Ojalá puedan lograr más tiempo, se me hace corto. Saludos. Gracias, Mini. Gracias. Henry García, Ricardo Ochoa, Cetina, Miguel Mariscal. Por ahí ya van un par que nos dicen, ¿qué tal el fiscal general de la Nación pidiendo a una adivinadora que coadyuvara en la investigación para averiguar? Esa es una joya. La paca, ¿verdad, Benito? La famosa paca. Y que era la osamenta del padrino, del compadre, no, realmente no, que esa es otra cosa, nos encantan los huesos, pero... La osamenta del papá de la paca. Exactamente, la paca es una cosa. Ahora, el tema del espiritismo, yo creo que ya no cae en lo ridículo en México, digo, hay que hablarlo. Era una corriente muy interesante a finales del siglo XIX y muchísimos políticos la heredan incluso al siglo XX, que de cabecera van y le preguntaban a todos estos videntes que si estaba bien, que si les iba a ir mal. Era una práctica sumamente común. Ahora yo me acuerdo una investigación que hice de las batallas durante la intervención norteamericana, cuando nos arrebataron la mitad del territorio nacional. En San Ángel, en esa batalla histórica, el Clarín se equivocó y en lugar de tocar al ataque, tocó a la retirada. Fue una orden absolutamente ridícula y absurda que nos costó, bueno, que entre otras tantas derrotas, que perdiéramos la guerra. Ya la tenemos perdida de alguna manera. Estaban en San Ángel, desde Veracruz y en Monterrey no avanzaron, pero de Veracruz sí. Y claro, al equivocarse, la confusión fue tremenda entre la tropa que iba atacando, que dijeron, tocan a la retirada y se fueron, pues, y los gringos que estaban ya de alguna manera acorralados, pues dijeron, ¿qué es lo que les pasa a los mexicanos? Y bueno, perdimos la batalla de San Ángel por esa razón. ¿Qué tal Vicente Fox diciéndole a Juan Carlos de España cuando ganan las elecciones, ¿qué hubo, mi rey? Es un bonito momento, no me pueden negarlo. Entra dentro de nuestro folclorismo y de nuestra manera de relacionarnos con los otros, ¿verdad, mi rey? Ay, es hermoso. O el mismísimo ¿y yo por qué? Y el come, cenas y te vas. Digamos que la parte de la diplomacia no era el fuerte del Pero presidente. fíjate cómo también se construye en el imaginario. Pónganse a escuchar la grabación que filtra Castro y jamás Fox dice come si te vas. No, pero entre líneas sí. Exactamente. Entonces, quien cabeceó al otro día come si te vas fue Carlos Marín en Milenio. Sí. Y entonces a partir de ahí se quedó en el imaginario que Fox se había dicho, oye, bueno, come si te vas, aunque efectivamente tú oyes la conversación y prácticamente le está diciendo, oye, ven, pero mira, luego te pongo un avión y te puedes ir a donde quieras del país, puedes estar. Básicamente el resumen era perfecto, pero quien lleva a convertir eso en y así es también la historia, muchas veces termina convirtiéndose
en hecho real algo que nunca sucedió propiamente. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Ese es un punto interesante. Cuando Vicente Guerrero le ofrece así, de manera encubierta, que Joel Poinsett, el embajador de los Estados Unidos, se convierte en el emperador de México. Y Joel le dice que no, porque él quiere ser presidente de los Estados Unidos. Pero hay datos verdaderamente estremecedores de esta oferta indigna del presidente Guerrero, porque no podía ser que era tal la admiración que Guerrero sentía por él, que bueno, le llegó a decir, después de mí, pues tú seguirás. Y claro, le tenía una gran deuda porque Poinsett fue definitivo. Cuando pierde Guerrero las elecciones de 11-9 y la gana Gómez Pedraza, bueno, evidentemente que Santana se levanta, y Santana con el argumento de que con el sagrado derecho a la insurrección apoya a Guerrero cuando Guerrero había perdido las elecciones. ¿Y quién más lo apoya? También lo apoya Poinsett. Afortunadamente ya después se acabó todo esto, pero bueno, el presidente Guerrero acabó fusilado, ¿no? Y este mal de seguir pensando que un príncipe, que un monarca debería encabezar nuestra vida en estos primeros décadas del siglo XIX, no se agota, porque además es ridículo que hayan ido por un príncipe, por Maximiliano de Habsburgo, una persona como Miramón, gente conservadora, pero que realmente pensaba que debía haber un monarca. Y esa idea no se acaba sino hasta el 67, cuando acaba fusilado. Es que ya no es como el ridículo de la risa, una tontería como 1000 otras, sino pues ahí costó una guerra. 5 años de intervención, cerca de 40,000 soldados franceses, más austríacos, más belgas, sangre derramada. Yo creo que eso ya digamos, entra en otra categoría. Yo creo que sobre todo el ridículo es ese tipo de cosas, como que Obregón tenía durante la presidencia una lana dispuesta para su grupo de mariachis que le tocaba en los banquetes. Y lo primero que hace Calles al llegar al poder es correr a los mariachis que tenía contratados Obregón cuando era presidente, por ejemplo. Claro. Rápido, saludos a Porfirio C. Díaz, que debe ser otro, a Raúl Márquez y Pati Salazar, José Luis López Cabrera, Francisco Macías, Noé Gerardo Ramírez, Ramón T. Cisneros, Cetina, Eduardo Terapeuta, Ricardo Ochoa, Lía Luna, todos nuestros amigos que están con nosotros conspirando domingo a domingo. ¿No les parece ridículo que Carranza y Villa estén enterrados en el mismo suelo a 50 metros de distancia? Es ridículo. Yo le agregaría que además de Villa y Carranza esté Cárdenas y esté Calles también ahí compartiendo la tumba. Tiene razón, es el que iba a decir, Alex, porque no perdamos de vista que Cárdenas larga a Calles del país, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay un pleito. Entonces, yo creo que, bueno, si pudieran revivir, se estarían peleando ahí en una de las 4 patas del Museo del Monumento a la Revolución. Oye, ridículo que Concha Miramón no permitió. Cuando entraron los restos de Benito Juárez, sacó a su amadísimo Miguel y se lo llevó a la Catedral de Puebla. Bueno, no podían estar. Alo y Loren envían saludos, desde aquí les mandamos un enorme abrazo. ¿Qué cosas tan ridículas suceden en la historia? Alejandro, tú te has vuelto un experto en cosas ridículas, extravagantes. Anda, haz un comercial rápido. Con México Bizarro jamás la historia se atrevió a tanto, cierto. O sea, finalmente ahí recuperamos muchas de estas historias y no solamente esas, sino del deporte y demás. Pero, por ejemplo, me estaba acordando de una, la del Osito Panda, todo lo que generó el Osito Panda cuando nació en 1981, todo porque había sido el primer oso panda mugroso que nació en cautiverio. Y el presidente López Portillo incluso quiso llamar a la cumbre norte-sur que se realizaría en Cancún en octubre de ese año, más bien le quiso llamar al panda Cancún, pero le dijeron, señor presidente, Cancún significa nido de serpientes. Entonces ya el pandita, que era todo tierno y lindo, no podía llamarse Cancún. Y luego el DIF, recién inaugurado unos años atrás, la señora, pues la primera dama, que era doña Carmen Romano de López Portillo, decidió que el DIF patrocinara el sencillo exitosísimo de Yuri, del Pequeño Panda de Chapultepec, el de Pequeño Panda que aún no anda,
con recursos públicos, que fue un éxito de éxitos y que luego Yuri lo retoma en uno de sus discos posteriores. Ese era el tipo de cosas con las que se las gastaban los presidentes. No sé quién de ustedes mencionó lo del piano. Viajaba el presidente con el piano para la primera, para que doña Carmen tocara. Claro, por supuesto. Oye, Alejandro, pero la locura de que cuando Álvaro Obregón quiso que los regalos ya no los traía ni Santa Claus ni el Niño Dios, sino Quetzalcóatl, y se hizo toda una verbena popular para cambiarle a los niños que fuera Quetzalcóatl, pero yo no recuerdo qué presidente fue, si fue Álvaro Obregón. Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, 1930. Pero a ver, perdón. Oso Panda, el que hizo Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, cuando en letras de oro dijo, la pobreza en México es un mito. Sí, no. No me digas que ese sí es un oso panda. El oso del Cedillo, de cuando le dicen que se acerca alguien a pedirle dinero y dice, no tengo cash. Oye, pero otra que era muy buena es cuando Luis Echeverría invita a la reina de Inglaterra a venir a México y le pide que se baje del avión vistiendo un vestido huipil, y ella le contesta a través del secretario de Relaciones Exteriores que ella está dispuesta a bajarse del avión vestida con un huipil, siempre y cuando Echeverría la reciba con una falda escocesa, al estilo escocés. O sea, estamos hablando de lo mismo. Bueno, pues en fin, salud y gracias, queridos conspiradores. Gracias a todos. Momentos, gracias a todos los que nos escriben y nos ven domingo a domingo. Gracias por conspirar con nosotros. Gracias a ustedes, queridos conspiradores. Gracias. Sigamos hablando de historia, queridos.